Buenos días. Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente. Les damos la más cordial bienvenida a la primera mesa del primer Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Esta mañana nos acompañan en la mesa destacados ponentes de Colombia y México, y para moderarla cedemos la palabra al doctor Óscar de los Reyes Heredia. ¿Qué tal? Buenos días a todos, enhorabuena, felicidades a los organizadores de este primer congreso, prácticamente a nivel mundial. Tenía algunas palabras alusivas a los comentarios de Edgar Corzo, sin embargo, por razones de tiempo me voy a permitir introducir a esta mesa a cada uno de los ponentes. En principio, quisiera nada más destacar que me siento sumamente honrado por esta distribución interesante en la mesa de expertos, tanto en el ámbito académico como en el ejercicio de la profesión y, por supuesto, en el ámbito jurisdiccional. En primer término, ¿sí? Tenemos la participación de un docente investigador de la Universidad Católica de Colombia, con maestrías en Derecho Administrativo y docencia e investigación jurídica en el área de las ciencias jurídicas. Dentro de sus últimos trabajos está la investigación denominada Enfoque Transnacional desde el diálogo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales Latinoamericanos. Para presentarnos la ponencia, el origen del control de la convencionalidad y sus implicaciones para los estados que reconocen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, doy la palabra a Jaime Alfonso Cubiedes Cárdenas. Bienvenido. Buenos días. Pues sea lo primero a agradecer al Tecnológico de Monterrey por la participación, por prestarnos esta casa de estudios y pues un reconocimiento especial al doctor Vicente Fernández y al doctor Carpizo porque hacen posible este evento. La ponencia, el origen del control de convencionalidad y sus implicaciones para los estados que reconocen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El suscrito se desarrolla como docente investigador en la Universidad Católica de Colombia. El plan de la exposición. Para la presente ponencia he desarrollado el siguiente plan metodológico. Se dividirá en 5 ejes temáticos. Primero, haré una contextualización introductoria sobre el tema. Segundo, haré o determinaré el origen pretoriano del control de convencionalidad. En tercer lugar, identificaré la diferenciación del control de constitucionalidad y el de control de convencionalidad. Después, determinaré las implicaciones de la obligación supranacional de la aplicación del control de convencionalidad. Y por último, daré unas conclusiones a manera de discusión. Como contextualización introductoria, el profesor Prieto Sanchís, español, en su último libro publicaba: hoy se necesita un constitucionalismo de carácter internacional basado en los derechos humanos, el denominado constitucionalismo de los derechos. En nuestros días los derechos humanos son esas garantías inherentes que tiene toda persona, y esas garantías inherentes que tiene la dignidad humana y que buscan una efectivización. Pero esas garantías efectivas se materializan o se han dado, como lo decía el profesor Corzo, con otras jurisdicciones, con unas jurisdicciones subsidiarias. Y es por eso que nacen las Cortes Regionales de Derechos Humanos. Y en específico nace la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que de forma subsidiaria y complementaria proteja los derechos humanos a nivel América Latina. ¿Cuál es el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Primero, es un tribunal supranacional que está por encima de los estados, pero este tribunal supranacional tiene una función que es ser garante transnacional. Ser garante transnacional, ¿por qué? Porque es ser garante transnacional de la Convención Americana de Derechos Humanos y a su vez ser el mismo intérprete auténtico de ese Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Es decir, el rol se traduce en ser un tribunal supranacional y ser un garante transnacional. ¿Por qué decimos o afirmamos que es un garante transnacional? Porque los efectos de esas sentencias
que se emiten en sede internacional, pues tienen efectos dentro de los estados. Como segunda premisa, el rol de esta Corte, pues todas las sentencias que emite esta Corte Interamericana, pues son obligatorias para todos los países que han ratificado la jurisdicción contenciosa de ese tribunal regional. Dichas sentencias imponen obligaciones a todos los estados, y ya lo decía el profesor Edgar Corso, esa aplicación directa de las sentencias a nivel nacional o a nivel local, pues depende de los estados, potestativa, pero todas las sentencias de la Corte Interamericana tienen obligaciones a cada estado. Es decir, esas sentencias emanan una serie de obligaciones que van a ser aplicables al contexto nacional. Y por último, la Corte Interamericana, para que se cumplan sus sentencias, ha creado la figura del control de convencionalidad. ¿Para qué me voy a referir al control de convencionalidad? Pues esta figura muy nueva dentro del sistema interamericano y que ha tenido, digámoslo así, mucha controversia dentro de todos los estados que hacen parte de la Convención Americana, pues deberíamos determinar cuál es su origen de la figura como tal. Y el origen, haciendo una revisión exhaustiva, la ubicamos en el Consejo Constitucional de Francia. Es en Francia, en 1975, con un fallo célebre, una sentencia, digámoslo así, hito, como nosotros la llamamos, o ley d'Incas, dentro de esta jurisdicción, emite y dice que los tratados, en virtud de la interpretación del artículo 55 de la Constitución francesa, ¿cierto? Esos tratados solo son conocidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que la Corte o el Consejo Constitucional francés solo interpretará la confrontación de normas constitucionales con la confrontación de normas que tiene de inferior jerarquía. Es decir, que solo el Consejo Constitucional francés se pronuncia del control de constitucionalidad y que el control de convencionalidad, que serán los tratados de derechos humanos en específico, que van a ser confrontados con normas de inferior jerarquía, serán realizadas por el Consejo de Estado francés. Esto fue ratificado en una sentencia también muy insignia del derecho francés, la sentencia Nicolo del 20 de octubre de 1989. Es decir, encontramos de que esta figura del control de convencionalidad fue dada tanto por el Consejo Constitucional francés en el 15 de enero de 1975 y ratificada en la sentencia Nicolo el 20 de octubre de 1998. Esos son los dos casos insignias que hacen que el origen del control de convencionalidad sea un origen totalmente pretoriano. Para establecer esto, o como tercer eje temático, quisiera darles una diferenciación entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Tal vez muy amplia, pero muy diciente. Primero, el control de constitucionalidad es ejercido prima facie por el Tribunal Constitucional. Y el control de convencionalidad es ejercido primera fase por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, estamos hablando de un tribunal nacional y estamos hablando de un tribunal supranacional. Las normas de confrontación son la Constitución con normas de inferior jerarquía en el control de constitucionalidad y las normas de confrontación en el control de convencionalidad es la Convención con todas las normas internas, incluida la Constitución. Es decir, la amplitud del control de convencionalidad va mucho más allá que el del control de constitucionalidad. Los efectos dentro del control de constitucionalidad es la declaración de exequibilidad o inexequibilidad que se emite con efectos erga omnes. ¿Para qué? Para expulsar o conservar la norma dentro del ordenamiento jurídico. A diferencia del control de convencionalidad, que es la indicación al Estado que la norma nacional no es compatible con la Convención y por ende debe adoptar medidas para adecuar su ordenamiento jurídico. Es decir, el control de convencionalidad no tiene efectos directos, expresos o taxativos. Será el Estado el que deberá hacer cumplir la sentencia interamericana que emite el control de convencionalidad. ¿Cuál es el alcance del control de constitucionalidad? Interpretar la norma inferior en único sentido o determinar una interpretación nueva a la norma inferior sin que sea incompatible con la Constitución. Esto es lo que hace, pues, el control de constitucionalidad. A contrario sensu, el control de convencionalidad pues va mucho más allá y eso lo hemos visto en diferentes sentencias de la Corte y es una creación de un ius o de un derecho interamericano común, un ius interamericano común, basado en estándares de derechos humanos e interacción de los órganos jurisdiccionales nacionales con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es decir, dentro del control de convencionalidad se reconocen efectos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La perspectiva del control de constitucionalidad es únicamente nacional, pues reconoce la particularidad de cada estado. A diferencia, la perspectiva del control de convencionalidad es totalmente internacional y establece la posibilidad de unos diálogos interjurisdiccionales entre cortes de derechos humanos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hoy en día ya los préstamos judiciales y los diálogos interjurisdiccionales que se presentan dentro de las diferentes cortes de derechos humanos, Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Africana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emiten diálogos interjurisdiccionales. Ya hay citación directa para aplicación e interpretación de esas nuevas cortes. Implicaciones de esta nueva obligación supranacional. Como cuarto eje temático, y siguiendo con este plan, pues les diré que las implicaciones más importantes es que esta es una obligación supranacional. ¿Aplicable a quién? A todos los estados que reconocen la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, todos los estados deberán confrontar sus normas internas con la norma convencional, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, y además de esto, deberán mirar o observar las sentencias emitidas por esta misma Corte Interamericana. También esta nueva obligación supranacional tiene lo que se ha denominado en la doctrina los efectos reflejos. Esta obligación, como es nueva, su carácter es novísimo, demanda que existen ya unas sentencias dadas a otros estados. Y si ya tenemos unas sentencias dadas a otros estados, la responsabilidad internacional que se le ha dado a los otros estados, pues debe aplicarse como efecto reflejo. Es decir, nosotros también debemos determinar o no qué nos aplica de las sentencias que ya se han dado emitido a otros estados. Por eso ustedes saben que las sentencias en control de convencionalidad, las más importantes, las tiene México. Las tiene México. ¿Por qué las tiene México? Porque a México se le han puesto unas obligaciones frente a su constitución. Y el profesor Edgar Corso también sostenía la doctrina alemana del Brinten der Grundrechte, que es la eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros o la eficacia de los derechos fundamentales frente a particularidades. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy tenemos un control de convencionalidad que va mucho más allá de toda noción y va mucho más allá porque va a limitar a los particulares ese control de convencionalidad. Va a entrar de la esfera totalmente estatal de esa responsabilidad internacional y va a entrar a la esfera totalmente particular. Es decir, estas implicaciones de este nuevo control de convencionalidad son totalmente más amplias. Las conclusiones, a manera de discusión, el mecanismo transnacional denominado control de convencionalidad es una institución en construcción. Todavía no se encuentra totalmente finalizada, ni discutida, ni interiorizada. ¿Por qué les digo que es un mecanismo transnacional? Por eso, porque deviene de una sede internacional, pero va a tener efectos única y exclusivamente en los estados. Los estados son los que van a determinar los efectos o el alcance que le vayan a dar al control de convencionalidad. Se vuelve así una potestad del Estado aplicar o no aplicar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o determinar los mecanismos para adecuar la normatividad interna, cuando dentro de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se devenga que debe existir control de convencionalidad. 2. El control de convencionalidad es una garantía supranacional para la protección de los derechos humanos de las personas y una obligación para los estados, los cuales les genera mayores esfuerzos y adopción de medidas que les genera contradicciones y resistencia. El control de convencionalidad está puesto en la escena interamericana, es decir, es el nuevo garante de derechos a través ¿de qué? De la Corte Interamericana. Pero también va a ser este mecanismo, ¿cierto? Una garantía supranacional. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener unas sentencias que van a determinar unos estándares de aplicación de derechos humanos para todos los estados. Si yo tengo unos estándares internacionales para la aplicación de esto en todos mis estados, pues yo voy a tener un derecho común interamericano. Voy por unos derechos o un nivel interamericano de un derecho común. Un constitucionalismo interamericano basado en derechos. Lo que decía el doctor Prieto Sanchis es un constitucionalismo de carácter internacional basado en los derechos humanos. 3. El control de convencionalidad, dado su origen pretoriano, puede tomar mayor fuerza si existe un verdadero activismo judicial por parte de todas las instancias y una gran perspectiva. Agradezco que hoy haya bastante gente
que esté dentro de la rama jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el control de convencionalidad se necesita ¿de qué? De una aplicación directa de ¿quiénes? De los que están aplicando las normas. Y por eso el control de convencionalidad crecerá mucho más si existe un verdadero activismo judicial. Es así que de esta forma, estas son unas conclusiones a manera totalmente de discusión y es lo que presentamos hoy a ustedes como resultados de investigación de la Universidad Católica de Colombia del grupo Personas, Instituciones y Exigencias de Justicia. Muchas gracias. Para continuar, muchas gracias, Jaime Alfonso. Para continuar en esta mesa Estado legislativo, constitucional o convencional de derecho del primer Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, le voy a ceder la palabra a una investigadora reconocida con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, que pertenece a la planta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y que además de todas sus publicaciones recientemente ha elaborado el trabajo Los Derechos Humanos en América Latina en la obra homenaje al doctor Jorge Carpizo, El Constitucionalismo Contemporáneo. Bienvenida, doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave. Señoras y señores, agradezco la invitación que el maestro Enrique Carpizo y el doctor Vicente Fernández me realizaron para participar en esta importante actividad y para muchos de nosotros pues es un emotivo primer congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional en homenaje al doctor Jorge Carpizo y organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí les pido pues que observemos, por favor, el nombre de a quien se realiza este homenaje y pues es a nuestro querido Jorge Carpizo, a quien lo particular extraño, porque él era un líder natural, con un gran sentido del humor, sencillo y austero. A él le gustaba compartir su vida con las personas que decían eran correctas, con los que mostraban una conducta positiva, y hoy lo que nos queda mucho de nosotros pues es siempre seguir su ejemplo. Así saludo a todos los integrantes de esta mesa. En principio abordaré brevemente cuál es el origen del Estado constitucional o de derecho, qué es una constitución y cuáles son sus elementos en cualquier país de que se trate. En segundo término, y en el marco ya de un Estado constitucional, me referiré al tema de la transición a la democracia, que ha sucedido en varios países, pero que en realidad es una transición jurídica, y a lo que llaman algunos autores al derecho común constitucional con relación a los derechos humanos en América Latina. Finalmente, pues analizo los preámbulos de algunas de las constituciones de América Latina, así como la eficacia de dichas constituciones en esa región a manera de diagnóstico y reflexiones. ¿Cuáles son las referencias respecto del origen del Estado constitucional y qué es una constitución y cuáles son sus elementos? En el siglo XI se dio la desaparición de los feudos y esto dio paso al Estado absolutista. Este fue el principal fundamento para decir que el ejercicio del poder fue que la soberanía únicamente estaba depositada en el rey, que éste tenía todo el poder para imponer todo tipo de leyes. Aquí una expresión muy utilizada, yo creo en México se utiliza mucho, seguramente en los países de América Latina también, que nuestros políticos pues dicen que van a aplicar la ley o cuando sucede un acto dicen que van a actuar con todo el peso de la ley, pero esa expresión de con todo el peso de la ley pues tiene su origen en el Estado absolutista y no es propiamente del Estado constitucional. Además, en ese Estado pues el reino estaba sometido a las leyes y solo era responsable ante Dios. Esto son las principales características de un Estado absolutista. Como ustedes saben, en el siglo XVIII pues es cuando se deja atrás el absolutismo para establecer un Estado constitucional. Así surgió la idea de determinar cuáles serían los derechos esenciales del hombre, hoy entendidos como persona, esto a raíz de, en el caso particular de México, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. También pues se estableció en ese modelo de Estado constitucional pues la división del poder,
poder ejecutivo, legislativo y judicial. Durante ese siglo XVIII se elaboraron varios documentos en Estados Unidos, su propia Constitución y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Aquí se dio paso a establecer un modelo de Estado constitucional que se podría definir como un modelo modular, que lo han tomado pues todos los países prácticamente de todo el mundo para establecer esa división del poder y un listado muy amplio de derechos de las personas, incluidas, y que en muchas ocasiones se nos olvida, las obligaciones o deberes. Para mí la Declaración Francesa, integrada por 17 artículos, es un documento sencillo, concreto, claro y de gran relevancia para el origen del constitucionalismo a nivel mundial, modelo para cualquier país de que se trate, aunque ya hayan pasado 224 años de su creación, con nociones y elementos más actuales que nunca para el constitucionalismo contemporáneo. Que aquí pues soy partidaria de no decir que es el nuevo constitucionalismo, sino que es el mismo modelo constitucional. O sea, sigue prevaleciendo desde el siglo XVIII hasta nuestros días, pues el modelo del Estado constitucional. Con dicha declaración se establecen nuevas bases jurídicas políticas, diría yo que en cierta forma, porque aunque se tratan de establecer ese modelo, pues a partir del siglo XVIII, aunque uno quiera establecer nuevos modelos, siempre arrastramos lo del régimen anterior y entonces encontramos que el modelo de Estado constitucional pues también tiene ciertas normas que son un poquito absolutistas, o que cuando ya un país tiene el modelo de Estado constitucional pues se siguen dando actitudes personales, o incluso se da una cultura en un país que no es propiamente del Estado constitucional, sino de un Estado absolutista, y aquí no me quiero meter a criticar a algunos países, pero en realidad que se dicen que están buscando más democracia, el modelo que están planteando pues son de actitudes personales absolutistas, y pues lo estamos viendo en algunos países de América Latina. Y así, a pesar de que dicha declaración comprende una diversidad de derechos, es necesario que les precise que algunos de estos no se han plasmado en las constituciones. En el caso de México, por ejemplo, ya la Declaración Francesa traía el derecho a la presunción de inocencia, pero en el caso de México se reformó la Constitución a partir de 2008 para establecer que tendríamos el derecho humano a la presunción de inocencia. Fíjense, desde 1789 hasta 2008. El hecho también de que no se plasmen nuevos derechos y que incluso están en la Declaración Francesa, pues también es un matiz de Estado absolutista. Otro derecho que se estableció después de 223 años en México, se reconoció que todos los ciudadanos tenemos el derecho a contribuir personalmente en la formación de la ley, y también el derecho a que se consulte a la ciudadanía sobre un tema de trascendencia nacional. Aquí, para los que están pendientes de los asuntos políticos, se habla que quieren someter la reforma energética a una consulta ciudadana, pero la Constitución, en el artículo 35 que se reformó, establece únicamente que una consulta ciudadana se dará en jornada electoral, esto es que hasta 2015. Entonces lo que va a hacer el PRD de establecer esa consulta ciudadana, pues prácticamente no está pegada al marco constitucional, sino se las están ingeniando para meter con otras normas, pero pues no va a tener efectos obligatorios, sino solo se puede dar la primera consulta ciudadana en el marco de nuestra Constitución hasta la jornada electoral, que es hasta la próxima que viene en el año 2015 y también en el 2018. Bueno, pero por ejemplo esa idea de que los ciudadanos participemos en la formación de la ley y que también participemos en las consultas ciudadanas, pues ya venía en la Declaración Francesa y pasaron 223 años para establecer ese derecho. Por otra parte, de forma sencilla, que es una Constitución, es un documento, un libro incluso, y ustedes luego iban a pensar la norma fundamental y hacer una definición compleja que pues la sociedad en general no la entiende, pero en palabras del doctor Jorge Carpizo, y por esa tendencia pues también he seguido mis trabajos, para el doctor Jorge Carpizo es un documento, un libro, incluso un folleto, un cuaderno,
añadiría en lo personal que es como un pequeño libro, es como diversas religiones. Para aprender el Estado constitucional, diría yo que hay que leer el libro todos los días y traerlo como si fuese la Biblia, el Corán, todos los libros que existen para las religiones. Entonces, si no traemos ese libro y no lo aprendemos, pues va a ser muy difícil que los países garanticen un Estado constitucional. Las constituciones, ¿para quiénes son? Que aquí ya vemos puros abogados, pero en realidad una constitución no es para los abogados y para los aplicadores del derecho, sino una constitución es para todos, para todas las personas. Entonces, si las personas en un país la conociesen, pues conocerían cuáles son sus derechos y sus obligaciones. El caso, y no me quiero meter en asuntos políticos, pero es mi tendencia, las manifestaciones de los profesores que piensan que es su libertad de expresión y que pueden hacer destrozos por todos lados, pues la Constitución establece que el derecho a la manifestación es de forma pacífica y que no se pueden cometer delitos, y que ya llevan más de 6 delitos del orden federal y del orden común y siguen alegando que es su libertad de expresión. Entonces hay muchos elementos que si los profesores de verdad también conociesen las limitaciones a sus derechos, pues no ocurrirían estas situaciones. En ese libro pues se plasman principios constitucionales, que ustedes lo saben, que son el principio de igualdad, la no discriminación, el pluralismo político, etcétera. Después de ese siglo XVIII ocurrió a nivel mundial pues lo que se ha denominado transición a la democracia o transición jurídica. Esto en varios países a finales de los años 70, principios de los años 80, en donde empiezan a tener nuevas constituciones. En el caso mexicano, pues no tenemos una nueva constitución, pero tenemos 880 reformas constitucionales, sin calcular la educativa y la de telecomunicación. No, sí, ya están incluidas. 880 reformas. A ese respecto, tenemos sobre la Constitución que la vida académica del doctor Jorge Carpizo pues fue la de su mayor interés, y como parte de sus innumerables artículos y obras pues aborda siempre la temática de la Constitución, los derechos humanos y el constitucionalismo latinoamericano. En el contexto actual se habla de un derecho constitucional común en América Latina, y en donde parece fundamental analizar los derechos humanos en América Latina y la eficacia de sus constituciones. Se trata de un asunto complejo, pero pues la tendencia novedosa en el tema de derechos humanos, y que no la tiene México, es que las nuevas constituciones o las constituciones surgidas de los años 70 y principios de los años 80 traen un preámbulo. Nuestra Constitución no trae un preámbulo. Esos preámbulos pues abordan la manera en que se van a relacionar los derechos humanos con los tratados internacionales. Y así tenemos, por ejemplo, en materia de preámbulos, que además los preámbulos también latinoamericanos se tomaron de la Constitución española, que trae también un preámbulo. Ese preámbulo, por ejemplo, en la Constitución de Perú, que yo los voy a mencionar rápidamente, pero ir de las más absolutistas, un poquito absolutistas, hasta las más del Estado constitucional. Entonces la Constitución de Perú pues establece un preámbulo muy sencillo, en donde reconoce que los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales. La Constitución de Argentina de 1994 tiene su preámbulo y establece la Constitución, las leyes y los tratados son la ley suprema, y que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Luego tenemos la Constitución de Ecuador, que tiene un preámbulo y que establece un deber para los ecuatorianos, que es la obligación de respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento, y que además se aplicarán en favor de la persona. La Constitución de Paraguay, que tiene preámbulo y establece, sin decir qué son los derechos humanos, lo va a señalar en otros artículos de la Constitución. La Constitución de Venezuela, otro preámbulo, en donde también se establecen los derechos humanos y la jerarquía, y que cada persona está obligada a promover y defender los derechos humanos. Aquí en México, pues quien está obligado a promover y defender es el Estado, pero debería de ser también que la persona tuviese esa obligación. La Constitución de Guatemala
reconoce los derechos humanos, pero reconoce la